Buenas tardes, mi nombre es Anestera Parada Guerrero, ficha 180-3570, y voy a explicar qué es ejecutar programas de promoción de lectura y escritura y animación de lectura. Entonces dice así: el labor de la promoción de la lectura se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo en Colombia, 24 aproximadamente años. Licenciados en Español y Literatura, sociólogos, psicólogos, auxiliares de bibliotecas y bibliotecarios, entre otros. Son estos últimos quienes han llevado el liderazgo en esta labor, planteado estrategias y actividades de animación a la lectura, recomendando autores, títulos de ediciones, traductores y en general un sinnúmero de características propias de la creación de un buen texto. Pero ¿cuántos de ellos saben por qué determinado libro se debe recomendar? ¿Acaso por las fórmulas que ofrecen manuales, textos o guías? ¿O realmente porque conoce el proceso que vive en la mente y el pensamiento en su evolución biológica? Y conoce a medida que transcurren los años, el cual inicia en la validación de sus intereses y construir la información de lectores interesados, inquietos y maduros es una de las más metas que buscan los promotores de la lectura en nuestro medio, pero es algo que no se logra con simples fórmulas y recetas. Para ello se debe tener claro que la lectura se hace por diversos motivos, además del placer y la necesidad por intereses individuales y colectivos de tipo cognitivo, afectivo y económico, social y fisiológico, entre otros. Sin embargo, al saber de las razones mencionadas, muchas personas no tienen el hábito de la lectura y en este momento, cuando el promotor de lectura interviene pretendiendo cambiar esta actitud en el individuo. Para lograrlo, es necesario que el bibliotecólogo conozca y comprenda cómo desarrollar los procesos lingüísticos, mentales y aprendizaje en los individuos a partir de sus intereses y necesidades y de su contexto en las diferentes etapas de evolución biológica, como también la forma en que influyen los aspectos culturales, políticos, económicos, sociales en la nación y la región en lo que se inmersa la educación con sus componentes pedagógicos y didácticos para formar unos buenos lectores y usuarios de la información. Este trabajo presenta una serie de ideas y propuestas acerca de las características que deben proceder el bibliotecólogo, promueve la lectura, resultado de la tesis en bibliotecólogo promotor de la lectura y sus bases pedagógicas con las que se aprendió. Mostró la importancia de formar un bibliotecólogo promotor de la lectura con bases sólidas en fundamentos pedagógicos para desarrollar su labor, ya que la práctica ha demostrado una falencia en este aspecto. Exponer la necesidad de conocer y manejar los fundamentos de los modos pedagógicos para promover la lectura. Sitúa la promoción de la lectura en el contexto social, político, económico y cultural del país, así como proceso y los cambios que sigue a la época actual. Acuerdos esenciales alrededor de los conceptos de la promoción de la lectura. Con el fin de dar mayor claridad y contextual el tema tratado dentro de este artículo como parte de la investigación, se incluyen a continuación los conceptos e interpretaciones fundamentales que para el caso fueron retomados y construidos por la lectura. La lectura. La lectura es una actividad compleja que cumple funciones cognitivas, sociales, emociones, afectivas, lúdicas y recreativas que como práctica social y cultural le permite al hombre adquirir conocimientos, retroceder en el tiempo, descansar y recrearse. También contribuye al enriquecimiento de la conversación y la escritura.
Orienta a la lectora hacia la reflexión y moldea algunas de sus actitudes, factores socioeconómicos, culturales, físicos, psicológicos, cognitivos y lingüísticos intervienen en la lectura que muestra la necesidad de un lector activo, que tenga calidad en los conocimientos para los que posee y en los propósitos de lo que pretende alcanzar. La interpretación de uno de los trabajos que la lectura le presenta al lector, la actividad que genera una producción de sentido al intelectual con el escritor a través del diálogo que puede mostrar acuerdos y desacuerdos, entre con la cual se busca libertad y autonomía intelectual y personal, así como tener acceso a la educación y al aprendizaje, a la diversión y la información o transformación del sujeto conocente desde su actividad reflexiva. La actividad, la escuela y la familia son instituciones que concentran interés de desarrollo social, político, económico y cultural alrededor de la lectura, puesto que ésta contribuye al desarrollo de la personalidad de los miembros de la sociedad. Ayuda a desarrollar habilidades para la comunicación verbal, gestual y escrita si es un medio de información, conocimiento, integración que requieren de la motivación como factor anímico indispensable para leer. Es conveniente aclarar además que la práctica lectora no debe limitarse únicamente a la lectura, también debe practicarse y animar a practicar la lectura del estudio de investigación de producción y así a lograr un acercamiento a diferentes áreas de conocimiento. El rector. Para una adecuada interpretación de no leído, el rector requiere de competencias como concentración, reflexión, comparación, observación, memorización, imaginación, capacidad de análisis y relación que le permitan aportar al texto sus experiencias previas, objetivos e ideas, de acuerdo con los intereses y necesidades que orienten la actividad, es decir, si es para su formación para el uso del tiempo libre o para su conocimiento. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el lector es una persona con conocimientos y habilidades para llevar a cabo la práctica del lector, que razona e indiferente, con antecedente las culturas que permiten enunciar sus expectativas, asumir una posición activa para comprender e interpretar la palabra escrita. Por lo tanto, discute con el texto, piensa en el intérprete, critica las ideas del autor y en algunos casos produce nuevas ideas plasmadas en la escritura, en su ser con sentimientos, experiencias e interrelaciones personales y psíquicas que hacen su vida significativa. El usuario rector. Por usuario de la información que se entiende a la persona que presenta un vacío de conocimiento que pretende superar, para ello utiliza información que posiblemente le permite producir nueva información y conocimiento. Pensando que en esta persona, en las unidades de información se llevan a cabo procesos de organización de la información, desde la selección, adquisición y organización física de los recursos hasta el diseño de programas de información para que puedan hacer su uso complejo y adecuado de los servicios. Puesto de la información que consume, produce y digna de buscarla, solicitarla, analizarla y evaluarla y recrearla para tomar decisiones relacionadas con su quehacer y estilo de vida. Además, generar nuevas ideas, conocimientos y productos. Pero todas las actividades le exigen llevar a cabo la actividad lectora en la cual pone en juego sus conocimientos y habilidades, sus antecedentes culturales y sus expectativas para interpretar lo leído. Por lo tanto, la lectura crítica y consciente de aquello que facilita la superación del vacío de conocimiento que presenta el usuario, es la posiblemente le permite producir nueva información y nuevo conocimiento. Por eso,
Independiente del tipo de lectura que quiera llevar a cabo el rector, el bibliotecólogo promotor de la lectura debe cumplirse su papel de orientador del rector, para que éste llegue a ser un usuario crítico y así yo visitante de las unidades de la información y aumentando de la selección del material bibliográfico más adecuado de acuerdo con sus intereses y necesidades, enseñándole a evaluar y analizar las lecturas escogidas, además de enseñarle el proceso de búsqueda, recuperación de la información que va a ser leída y utilizar, independiente del soporte en que se encuentre. La conciencia de los sentidos, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la información de conceptos y la inteligencia son factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Aunque la forma en que actúa varía a una persona a otra. Por lo tanto, el rector usuario realiza tareas cognitivas de selección, análisis, síntesis, comparación, organización y escritura de acuerdo con su estructura cónica, sus intereses y necesidades, sus conocimientos previos y sus condiciones internas y externas, aspectos que son muy tratados desde la información de usuarios de la información. Promoción de lectura. La promoción de lectura se tiene que conjunto de actividades y acciones sistemáticas, continuas, con características diversas, encaminadas a un mismo objetivo, motivar y despertar o fortalecer el gusto e interés por los materiales de lectura, en general y su utilización activa como herramienta cotidiana, bien sea como fines informativos, instructivos, educativos, recreativos y muchas cosas más. La promoción de la lectura es un programa macro que se caracteriza por el conjunto de acciones que se realizan a su alrededor en busca de una sociedad lectora. Es una práctica sociocultural con la que se busca el desarrollo de la comunidad y por ende la sociedad, que puede llevarse a cabo en cualquier espacio, sea el hogar, la biblioteca, la escuela o simplemente el lugar que el rector seleccione. Sin embargo, la biblioteca es uno de los espacios ideales por ser considerado como uno de los más democráticos de la sociedad, el cual el material bibliográfico se encuentra a disposición de los usuarios. Se pretende entonces capacitar a los promotores de la lectura en asuntos relacionados con el libro y la lectura a través de la publicidad del libro en ferias del libro o la lectura, de la organización de seminarios, coloquios, conferencias, talleres, etc., como espacios que permiten la reflexión y conocimiento indispensables. Para enriquecer esta práctica sociocultural también hacen parte de este programa la creación de bibliotecas y de prestamiento de la lectura a locales como parques, hospitales, cárceles, embarques, bibliotecas, entre otros, en búsqueda de más alto nivel para el rector, reflejado en su desempeño como escritor. Animación de lectura. La animación de la lectura se considera como una actividad que motiva y recrea y la lectura de los textos seleccionados previa y conscientemente por el animador a la lectura, teniendo en cuenta para ello las características particulares del público el que se ha realizado la actividad. Es considerada como una estrategia planeada que pretende transformar actitudes individuales y colectivas. El rector frente a la lectura y el libro se apoya a las actividades participativas en las que intervienen los rectores y el animador, por lo tanto se debe establecer una metodología adecuada para el tipo de personas y participantes. De acuerdo con lo anterior, puede expresarse que la animación a la lectura se refiere a la práctica de un conjunto de técnicas y estrategias que buscan desarrollar y despertar el interés, la actitud, las habilidades y la motivación a las personas por la lectura, que no debe compararse ni confundirse con la promoción de la lectura, pues es una estrategia de esta última. La promoción de la lectura y su papel sociocultural. La promoción de lectura siendo un programa para motivar, fortalecer y despertar con el gusto
por la lectura en cualquier área del conocimiento y sus diferentes materiales, y que trabaja con niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados y todo tipo de público. Debe tener muy claras las intencionalidades, ya que estas permiten orientar las actividades que hacen parte de la práctica. Para conocerlas es necesario formularse. Entonces dice que la respuesta a estos interrogantes requieren de unos buenos materiales de lectura, sujetos lectores y personas dispuestas a acompañar al rector, sean maestros, bibliotecólogos, formadores, usuarios, lectores, bibliotecólogos, padres de familia, promotores de la lectura. Apreciar las actividades de la promoción de la lectura. El bibliotecólogo es consciente, de la intencionalidad que tiene el programa. Busque esta práctica permite de la transformación del hombre y la comunidad, el desarrollo de habilidades lingüísticas como la lectura, la escritura, que el sujeto adquiere una autonomía desde el proceso lector, lo cual permite apreciar las riquezas y los bienes que sustentan la cultura en el país. La importancia de las esencias y los conocimientos básicos que debe tener un bibliotecario promotor de la lectura en esta área. La educación superior debe cumplir con la función social de formar profesionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la sociedad y plantean intervenciones que den cuenta de los cambios que presentan. Con los avances de conocimiento, la ciencia y la tecnología, estas situaciones conducen a requerir personas formadas que respondan a esas exigencias. Y una de las principales habilidades que se debe desarrollar en la lectura, no una lectura visible de la psicologística o la sociolingüística, es sobre todo desde una perspectiva social y cultural, es decir, aquella lectura que le permite al ciudadano ser responsable y hacer aportes desde cualquier sociedad mediante la aprobación de la información, la lectura crítica y la posterior devolución de la misma manera acercarse a la lectura. Y los bibliotecólogos, por lo tanto, se deben preparar para hacerlo adecuadamente, lo cual implica desarrollar condiciones pedagógicas enmarcadas en las didácticas y métodos apropiados. Los programas de formación de usuarios y de lectores, como un manejo adecuado de los métodos didácticos docentes, se constituyen un proceso continuo y evolutivo, en los cuales los intereses y el desarrollo integral de los sujetos son fundamentales para plantear algunos factores que inciden en una evaluación y formación integral, que conlleva a los bibliotecólogos promotores de la lectura a aplicar estrategias. Estrategias partiendo de la extensión de formar un lector usuario autosuficiente en el uso de la información, identificando como una persona capaz de reconocer y refinar sus necesidades e intereses de información, encontrar la información que necesita, así como evaluar y usar esta información a lo largo de su vida. Se debe formar el bibliotecólogo promotor de la lectura para que sea consciente de que más allá de la animación de la lectura, las horas del cuento en forma oral o silenciosa, la instrucción biográfica o las visitas guiadas, las sesiones de formación de lectores y de usuarios y promoción de la lectura deben integrarse a la necesidad de formación a los usuarios. De igual manera, él debe comprender que durante las sesiones de instrucción y de animación a la lectura es importante aplicar métodos activos de enseñanza que permiten a los lectores usuarios construir su propio conocimiento y de la información debe estar orientada a manejar los recursos bibliográficos para desarrollar habilidades que hagan a los usuarios autosuficientes y autónomos en la búsqueda, localización, selección, evaluación, manejo de información, de lectura disponibles en la biblioteca o entre otros medios a los que tienen acceso a su vida diaria. Como respuesta a sus propias necesidades, es así es afectivable que se logre conciliar el retorno sobre la necesidad de leer y escribir, permanentemente como una actividad que proporciona la mejor solución a las necesidades de información en beneficio de la sociedad que se encuentra inmerso como ciudadano activo.
como sujeto social y como formador de ciudadanos en unas actividades tan particulares como son el uso de la información y el acceso a la lectura. Al biblioteco promotor de la lectura y formador de usuarios deben distinguir de todos los caracteres, cómo se ponen, y entonces con responsabilidad y planteamiento. Esos son los dos que le toca el cumplir el bibliotecólogo. Se adelanta la idea de un aprendizaje crítico, consciente en realidad propia y circunstancias sin desconocer la importancia de la investigación que permite generar una teoría para la promoción de la lectura y por consciente mejorar o ampliar la asistencia actual que, perdón, que aunque poca interesante, muy importante y procurar mejorar la calidad de las prácticas de promoción y animación a la lectura, de la formación de lectores y de usuarios, y de buscar nuevas formas de concretar la unión de teoría y práctica de acuerdo con lo anterior. Se considera la investigación como un medio de enseñanza y aprendizaje que permita la unión de hacer con el teorizar y saber hacer, llevando al bibliotecólogo, promotor de la lectura, observar, reflexionar y dialogar con la realidad y actuar sobre ella. Un profesional con estas características sabrá dialogar con la realidad de modo crítico y creativo, tenga capacidad de unir saberes y cambiar aquello que no amerite sobreviviría a cualquier revolución tecnológica y sabrá responder a las exigencias del mercado del trabajo. Leer compresamente, racionar diversas modalidades de pensamiento y el discurso y producir correctamente discursos comunicativos, elementos esenciales para el logro de cambios profundos en una sociedad que requiere una educación cualificativa, democrática y desenclatada. Son habilidades y competencias que los usuarios lectores deben ser en condiciones de poner en práctica y de que por lo mismo se permite en fines a lo que pueden llegar por medio de la promoción, animación a lectura y escritura. Se considera que la educación del sentido más amplio es el proceso mediante el cual de las sociedades proporcionan solo su propósito cultural, sino el movimiento armónico, la convivencia y bienestar presente y futuro para todos sus miembros, en la medida que los alienan integran sus ideales tradicionales y cultura. Bueno, entonces uno puede, bueno, ya leí. Bueno, entonces yo digo que entonces el bibliotecario, los haya tocado uno hacer muchas actividades, animación a la lectura a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y le toca a uno también hacer unas actividades. Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre es Anestela Guerrero. Muchísimas gracias.